Hasta aquí hemos conversado sobre qué es la lingüística, por qué estudiar la lingüística, y yo he tratado de explicar la visión que tienen los lingüistas sobre los idiomas humanos. O sea, que se organizan en esos diferentes sistemas o niveles de organización. La fonética, la fonología, la morfología, el sintaxis y la semántica. Ahora, quiero mencionar que estos niveles de estructura también va a servir como un eje de organización del curso. O sea, vamos a empezar con la fonética, vamos a pasar a la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Y en cada sección del curso vamos a aprender sobre la fonética y la fonología, etcétera, en general, y de ahí pasar al estudio específico de estas áreas en el idioma Ashininka. Bien, habiendo conversado sobre estos varios niveles de organización, quiero hacer algunas observaciones finales. Y lo más importante es que quiero destacar que todos los idiomas o lenguas humanas funcionan igualmente bien como medios de comunicación para sus hablantes. O sea, todos tienen esos niveles de estructura: la fonética, la fonología, la morfología, el sintaxis, la semántica y la pragmática. Pero los idiomas son diferentes en cómo se utilizan estos niveles de estructura para fines de comunicación. O sea, todos los idiomas tienen esos niveles de estructura, esos sistemas. Y todos los idiomas funcionan completamente bien como medios de comunicación, pero cada idioma utiliza esos niveles de estructura en maneras diferentes. Y voy a tratar de dar un ejemplo que muestra esto, que los idiomas todos funcionan bien para la comunicación, pero lo hacen de maneras diferentes. Y para hacer esto vamos a comparar tres oraciones. Iñakimi, Tebio y Hisoyu. Esas son oraciones en el Ashininka, en el castellano y en el inglés. Y todos tienen el mismo significado básico, lo que en castellano se puede decir te vio. Pero se van a notar algunas cosas distintas. En el inglés, para decir te vio, se utiliza tres palabras. He, que tiene el significado de él básicamente. Saw, que tiene el sentido de ver. Y you, que tiene el significado de tú o te, algo así, ¿no? En el castellano se utiliza dos palabras, te vio. Y en el Ashininka se puede utilizar una sola palabra, iñakemi o iñakimi, según el variante. Así que lo que estamos viendo aquí es que cada idioma es muy capaz de expresar el concepto de te vio, pero lo hacen de manera distinta. En el inglés se hace con tres palabras, en el castellano con dos, y en el Ashininka se puede hacerlo con una sola palabra. Así que eso es algo importante. Ahora, otra cosa que quiero mencionar es que voy a enfocarme en el verbo, lo que expresa el concepto de ver. Y se ve que en el inglés hay un solo morfema, saw. En el castellano hay dos morfemas, el bi y el o.
Y ese es el verbo, ¿no? Y en el Shininka hay 5 morfemas que juntan para formar un verbo que expresa todo el concepto que en el inglés se utiliza 3 palabras. O sea, en el inglés se utiliza 3 palabras y cada palabra tiene un solo morfema, pero en el Shininka se utiliza una sola palabra, pero eso tiene 5 morfemas. Así que lo que estamos viendo es que para el mismo fin comunicativo, los idiomas utilizan estos niveles de estructura de manera diferente. En el inglés se expresa más a base del sintaxis, de palabras distintas que se juntan en una oración. Y en el Shininka, ese concepto de tebio se expresa más a base de la morfología, se juntan morfemas en una sola palabra, en vez de lo que se hace en inglés, se combina diferentes palabras en una oración. Y el castellano es algo entre el Shininka y el inglés. Es más como en el inglés, en que las palabras no tienen tantos morfemas como en el Shininka, pero se utiliza solamente 2 palabras y en el inglés se utiliza 3. Así que ese ejemplo es para darles de entender de que cada idioma puede expresar las mismas cosas, pero lo hacen utilizando los niveles de estructura de manera diferente. Eso. Bien, y eso es básicamente lo que digo en esta diapositiva, hablando del uso diferente de la morfología y del sintaxis en el Shininka castellano y el inglés. Bien, entonces eso es el último diapositiva y simplemente quiero recalcar que hemos visto que los diferentes idiomas están organizando de diferentes maneras, aunque cada idioma es igualmente eficaz como medio de comunicación. Y quiero destacar que los conceptos y las herramientas analíticas de la lingüística nos ayudan a estudiar y comprender la estructura de cada lengua sin imponer el supuesto de que la estructura de una lengua es la misma que la del otra. O sea, la lingüística tiene como un compromiso fundamental es analizar y entender la estructura de cada idioma como algo distinto y no imponer, por ejemplo, la estructura del inglés en el Shininka o al inverso. Cada idioma tiene su propia estructura, tienen los mismos niveles de estructura, pero lo utiliza de manera distinta. Bueno, entonces esto termina esta lección y la próxima clase de lingüística que yo voy a dictar va a empezar con la fonética. Así que hasta esta clase les deseo una buena semana y nos veremos en una semana para conversar sobre la fonética. Muchas gracias.